Por favor, un placer. A ver, ¿es imposible congelar algo por 60 o 90 días? A ver, dependiendo, ¿no?, de qué estamos hablando. Lo cierto es que el plan congelar pretende un congelamiento forzado de productos por 60 días, en donde, en teoría, ¿no?, confiando en la buena fe del sector, se deberían congelar los precios de manera retroactiva al valor de mayo. ¿Qué pasa con esto? A ver, para empezar, si hacemos un poco de memoria, el congelamiento forzado de precios jamás funcionó en el país. ¿Sí? ¿Esto qué provoca? Esto, en general, tiende a provocar especulación, ¿sí?, desabastecimiento. Por otro lado, si bien en el corto plazo el consumidor percibe una falsa estabilidad que no hace más que buscar llegar a las pasos sin sobresaltos, la verdad que hay otra cara de la moneda, ¿sí? Lo que ocurre con estos temas es que, si bien es un acuerdo voluntario, la pregunta que nos hacemos desde el sector pyme es: ¿hasta qué punto es voluntario un acuerdo cuando no adherir para las pymes implica perder la posibilidad de importar insumos necesarios para la fabricación? ¿Sí? O perder la posibilidad de acceder al tipo de cambio oficial para saldar deudas que ya se habían tomado meses anteriores. Lógicamente es una medida que de manera directa o indirecta, depende del análisis que se haga, pero no deja de ser extorsiva. Bueno, esto es voluntario, buenísimo, es voluntario, pero si no te sumás y vas a perder la prioridad de importar los insumos necesarios para mantener la fábrica andando. Y ahí es donde el sector se levanta y dice: ¿hasta qué punto es voluntario esto, no? Y después, ¿cuáles son las consecuencias? Porque hay que tener cuidado cuando uno plantea programas cortoplacistas y electoralistas que, si bien suenan bien, después en el mediano plazo no hacen más que reforzar las brechas existentes o que reforzar el descontrol que vivimos hoy, producto de una macroeconomía inestable, por supuesto, ¿no? Esto es muchísimo más complejo, pero yendo a lo micro, hoy estamos en una situación de muchísima inflación, muchísima incertidumbre, ni hablar la recesión, y esto seguramente, bueno, todos los oyentes que están del otro lado lo sienten en sus bolsillos. Lógico. Ya ni siquiera hay valores de referencia. Uno ya no sabe si 10 pesos o 100 pesos es un valor lógico para un ítem. Ornella, agréguele que acá en La Rioja, la pongo en autos, dirían los abogados, acá en La Rioja la nafta aumentó un 7%, estimada. Bueno, imagínate cómo eso repercute en todo, porque la logística es algo transversal. Y además, sí, La Rioja es todo logística, y no es lo mismo el aumento en Buenos Aires de un 4 de la nafta que un 7 acá. Imagínese usted, Ornella, lo que sufre con los sueldos más bajos del país, que lo tiene Catamarca y La Rioja. Sueldos de empleo público en general son los más bajos del país. Así que, bueno, el combo. Eso que mencionás, Dani, es clave, ¿sí? La verdad que si lo que queremos es realmente resolver el problema de raíz y de manera sostenible en el tiempo y dejar saliendo, ¿no?, de estos planes cortoplacistas, hay que reemplazar estos programas superficiales, ya sea precios justos, plan congelar, por acciones federales e inclusivas que involucren a las pymes, pero también a todas las provincias, ¿no?, contemplando las necesidades y las economías regionales, porque lo cierto es que hoy en día estos programas solo benefician a un puñado de actores, de grandes actores, y en muchos casos ignoran esta situación que me estás diciendo. No son programas federales, no son acciones federales, no son inclusivas, ¿sí? Es imposible con estas acciones contribuir a la generación de un sistema inclusivo, resiliente, sostenible, económicamente hablando, y ni hablar ambientalmente y socialmente, pero bueno, siendo a la microeconomía, es imposible. ¿Van a respetar los acuerdos que haga Massa? ¿Sugiere Massa acuerdos o obliga Massa acuerdos? Bueno, a ver, desde el sector de economía se sugiere de una manera bastante extorsiva. Porque entonces no es una sugerencia. Te sugiero que te congeles por 60 días, porque si no, Ornella, no vas a poder importar para las pymes. ¿Pyme de qué tenés vos? De alimentos, ese es todo el sector de la industria de alimentos. Bueno, no vas a poder exportar jarabe para la gaseosa X. Bueno, esto es clave lo que decís, porque muchas veces los insumos importados son tan simples como un colorante, como un embalaje. Pero está patentado. Pero está patentado, exactamente. Y nosotros no producimos, Ornella, ni siquiera corchos. Los corchos son importados.
Es tremendo, imagínate cómo eso afecta a la industria y cómo ejerce una mayor presión sobre el sector pyme, porque el sector, a ver, los grandes operadores tranquilamente pueden decir, bueno, no adhiero porque total, mi capacidad de stock y mi capital es suficiente para bancármela un par de meses. Ahora, una pyme que vive al día, sí, bueno, estoy romantizando un poco la situación, exacto, pero la verdad que una pyme que vive al día, que algo le implique tener que parar una fábrica y seguir manteniendo la estructura, porque los gastos siguen corriendo, implica fundir. Y eso no hace más, como digo, que reforzar las brechas existentes. A ver, lo que es peor de todo es que esto se paga con concentración de mercado, ¿sí? Con parálisis de las economías regionales, con desempleo, con precios fuera de control, y son consecuencias que, si bien pagamos todos los argentinos, ejercen una presión muchísimo mayor sobre los sectores vulnerables. Ornella, acá hay 5 personas en toda la República Argentina que manejan la comida de los argentinos, punto. Y cuando vos como pyme querés crecer y ponerte a la altura, por lo menos llegar a los talones, te mato, porque sos competencia mía de las 5, 6, 10 personas que manejan la economía. Hay una marca cordobesa que compró todo lo dulce, todo, es dueño de todo lo dulce habido y por haber en la Argentina. ¿Cómo competís, Ornella, querida? ¿Qué vas a hacer, chupetines, Ornella? Imposible, mi vida. Imposible, por eso digo, incluso siendo un caso bien obvio, como para que todos lo identifiquemos, solo 2 empresas del mercado de las gaseosas dominan el 99% del mercado. Yes. Estamos hablando de una concentración absoluta, ¿sí? Esto ya es complejo. Y como bien mencionás, la pyme, me encantaría que lleguen y que los maten, ¿no? Pero la verdad es que ni siquiera llegan, porque imagínate cómo uno va a comprar y competir con costos cuando... A ver, esta es una ecuación muy simple. La compra en volumen es muchísimo más económica, la logística en volumen es también muchísimo más rendidora. Es difícil competir con una simple pyme con estas grandes empresas que además forman parte de programas hechos exclusivamente para grandes empresas, como pueden ser Precios Cuidados o Precios Justos, o el nombre que le quieran poner según el gobierno de turno. Entonces, esta situación es complicada. Por eso lo que decimos es que hay que reemplazar estos programas por acciones federales, ¿sí? Que contribuyan a desarrollar las economías regionales, que incluyan a las pymes. Y por otro lado, nosotros reconocemos que, a ver, las grandes empresas son necesarias, tienen un montón de beneficios también, generan empleo, traccionan economía. No estamos en contra de la gran empresa, lo que sí estamos en contra es de que se excluya del sistema a la pyme, ¿sí? Debería, por ejemplo, fomentarse la inclusión del sector pyme incluso dentro de la gran empresa como proveedores, ya sea con algún beneficio tributario, impositivo o lo que fuera. Hay muchísimas formas de resolver esto. De hecho, nosotros hablamos mucho con la COPAL, por más que la COPAL la manejen las grandes empresas. Nuestra idea es que todos los actores seamos parte del sistema, pero que todos seamos parte del sistema, no que estos programas beneficien únicamente al puñado de empresarios que manejan la economía del país. Que tienen patas políticas poderosas. Es decir, Ornella, ¿qué producís? Perdóname, ¿qué cosas haces en tu pyme? Nosotros, la verdad, yo soy la presidenta de la Cámara de Pymes. Si bien tengo una empresa de alimentos de dietética, alimentos naturales, nosotros representamos desde el sector a la industria pyme de los alimentos en líneas generales, incluyendo los proveedores de servicios también, porque acá esto es transversal y la verdad es que aplica absolutamente todas las pequeñas y medianas empresas y especialmente a las microempresas que están intentando desarrollarse y no hacen más que pisarles la cabeza. Por supuesto, es triste, es así, lamentablemente es así. Igualmente se llenan la boca diciendo que este gobierno o el que viene va a trabajar con las pymes necesitan nuestro apoyo. Mentiras, asumen hoy, se rodean de los 2 empresarios poderosos, se entornan ahí y listo. Y las pymes y un sanguchito. Bueno, eso pasa mucho en estos contextos de preelecciones. A ver, la verdad que viene pasando hace 100 años acá en Argentina. Exacto. Lo voy a aclarar porque venimos hace 100 años con una concentración absoluta del mercado de los alimentos. Y
Si vamos al vidrio, hay una empresa que produce vidrio en todo el país. Correcto. Todo el mundo necesita vidrio. Entonces, Correcto. esta situación existe hace muchísimo tiempo y evidentemente a nadie le importa resolverla porque hay intereses involucrados. Correcto. Si yo quiero hacer vidrio acá, no sé, quiero hacer una empresa para botellas para el vino, se me complica y corcho no tengo que usar un corcho artificial porque la patente, por esto, por lo otro, no se puede. Es decir, somos un país creativo, atravesado por un montón de leyes y por leyes de propiedad intelectual, si querés, donde me dicen cómo tengo que trabajar y cómo no tengo que trabajar, y dependo todo, absolutamente todo del exterior. Es tristísimo todo esto. Tal cual, y incluso suponiendo que vos pudieras poner tu fábrica de vidrio, montar una fábrica de vidrio puede llegar a salir 10 millones de dólares. Mínimo. ¿Qué persona, sí, mínimo? ¿Qué persona en un país con el país que tiene, con la inestabilidad macroeconómica que tiene, mete 10 millones de dólares acá? A ver, tenés que estar muy sobrado. Y sí, o tenés que haberte choreado la vida. Ornella, qué gusto. La cosa entonces no le ves mucho panorama, sino uso político de la pyme y de decir que bueno, congelen, te sugiero, pero si no congelás, no te habilito dólares de la importación para que vos importes para tu dietética, qué sé yo, semillas de chía. Sí, un envase, una bolsa. Una bolsa, te digo, no, negra, no vas a importarla, congelame, en fin, congelame lo dietético en tu caso de pyme. Así que ojalá que esto se revierta, mi estimada. Sí, Dani, estamos todos tirando para ese lado, así bien, que bueno, bien. La verdad, esperando. Me dio mucho gusto hablar contigo. Ay, gracias, el gusto es mío. Bueno, bien. Quedo acá escuchándolos. Muy bien, Ornella, gracias. Ornella Naj es ingeniera en alimentos y presidenta de Capima. Capima aglutina todas las pymes de la Argentina que hacen productos, bebidas gaseosas, etcétera, etcétera, etcétera.